Mi nombre es Daniela Pérez y soy parte del equipo número 7. Para entender un poco acerca de este tema, primero tenemos que saber qué es la insulina. La insulina es una hormona secretada por el páncreas, la cual se encarga del metabolismo y ayuda al metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas. Ahora vamos a englobar un poco los efectos de la insulina y los mecanismos de acción de esta. En cuanto a la acción insulínica y efectos de la insulina posee efectos en múltiples órganos blancos que se podrían clasificar en agudos, que afectan principalmente el metabolismo de carbohidratos, y en efectos intermedios y a largo plazo. Las acciones de la insulina son bastante difíciles, al igual que sus mecanismos de acción, aún no completamente dilucidados. El desarrollo de algunos de sus efectos se lleva a cabo en tan solo algunos minutos, como la oxidación de la glucosa, mientras que otras acciones necesitan varias horas, como la incorporación de la timidina al DNA, estímulo de la síntesis proteica. Las acciones de la insulina pueden clasificarse en dos grandes grupos. 1. Acciones de crecimiento, estímulo de la síntesis del DNA, y 2. Acciones metabólicas. También pueden clasificarse estas en acciones que significan estímulo al transporte de nutrientes, aminoácidos, glucosa y iones a través de las membranas celulares. B. Modulación de la actividad de enzimas intracelulares que intervienen en los procesos metabólicos más importantes. La insulina actúa sobre el metabolismo de hidrocarbonado. La insulina estimula el transporte de glucosa desde el medio extracelular al interior de la célula a través de las membranas celulares. Esto ocurre en el músculo y tejido adiposo, pero no en hepáticos, y por difusión facilitada. Al penetrar en las células, la glucosa se fosforila inmediatamente por acción de la glucoquinasa o hexoquinasa, formándose glucosa 6-fosfato, primer paso obligado del metabolismo. También actúa en el metabolismo proteico y mineral. La insulina inhibe la gluconeogénesis por inhibición de las enzimas piruvato carboxilasa, glucosa 6-fosfata y fructosa A1,6-fosfata, disfosfata. La insulina estimula el transporte activo de aminoácidos a través de las membranas celulares con un efecto final de tipo anabólico, ya que también promueve la síntesis proteica e inhibe su degradación metabólica. La insulina favorece el ingreso de potasio a las células e inhibe la salida de calcio. También se demostró un aumento intracelular de magnesio y fosfatos inorgánicos. La insulina también actúa en el metabolismo lipídico. Ha sido claramente demostrado que la insulina inhibe la lipasa específica que interviene en la movilización de los ácidos grasos e incrementa la síntesis de triglicéridos. Por eso tiene un efecto lipogénico e inhibidor de la lipólisis. Por eso la insulina disminuye rápidamente la hiperlipemia de los estados diabéticos, la producción de cuerpos cetónicos en el hígado por el déficit de insulina. El hígado capta grandes cantidades de ácidos grasos libres que se producen por la acción lipolítica de las hormonas contrarreguladoras, como el glucagón o las catecolaminas. Las oxida a acetilcoenzima A. También otras acciones que tiene la insulina son que disminuye los niveles de AMPC por inhibición de la adenilciclasa e incremento de la actividad de la fosfodiesterasa. Además, aumenta los niveles de GMPC. También tiene acción sobre el aparato cardiovascular. Cuando a raíz de los efectos de la insulina se produce una hipoglicemia, el estrés resultante origina una descarga de adrenalina que puede producir taquicardia y efectos cardiovasculares de tipo estimulante cardíaco. Entre otras acciones, parece provocar vasoconstricción coronaria, pudiendo ocurrir angina de pecho en pacientes con patologías coronarias. También están las acciones sobre el aparato gastrointestinal. La hipoglucemia puede desencadenar una estimulación vagal con aumento de la secreción gástrica y de la actividad motora. Estos efectos son bloqueados por la autropina. En cuanto a receptores de insulina, los receptores de insulina son las áreas en las que las paredes externas celulares permiten que la insulina se una a cada célula. Cuando las células y la insulina están unidas, la célula es capaz de introducir a su interior la glucosa del torrente sanguíneo y utilizarla como energía. Es una proteína tetramérica con 2 subunidades alfa extracelulares y 2 subunidades beta que tienen una pequeña porción extracelular, una porción transmembranal y una porción intracelular o intracitoplasmática.
Los tejidos con mayor abundancia de receptores de insulina son el parénquima hepático y el tejido adiposo, donde pueden llegar a existir 200.000 a 300.000 copias del receptor por célula. Las dos subunidades del receptor proceden de un mismo gen y un mismo transcripto, que en el aparato de Golgi sufre glucosilación, acicalación y posterior proteólisis para generar el receptor definitivo con sus 4 subunidades. El receptor de insulina puede entenderse como una enzima alostérica en la cual las subunidades beta con las subunidades catalíticas y las subunidades alfa son subunidades regulatorias que las mantienen inhibidas. La actividad de los receptores y su interacción con la insulina son generalmente regulados por la misma insulina. Por ejemplo, el aumento de la concentración plasmática de insulina disminuye el número de receptores a la insulina, como ocurre en la obesidad, mientras que el descenso produce el fenómeno inverso. Cuando los cambios del nivel plasmático de la insulina ocurren rápidamente, se produce modificaciones en la afinidad del receptor a la insulina. Si los cambios se producen lentamente, se modifican parcialmente el número de receptores celulares. Está el factor de crecimiento semejante a insulina IGF-1, que es un polipéptido con efectos endocrinos, paracrinos y autocrinos, cuya estructura es semejante en un 50% a la de la insulina. Aunque se produce en múltiples tejidos, más del 90% del IGF-1 es circulante en síntesis hepática. Factor de crecimiento semejante a la insulina IGF-2 es una hormona peptídica de estructura similar a la insulina. El IGF-2 tiene un papel importante en el crecimiento fetal. Mi nombre es Víctor Medina y yo hablaré acerca del metabolismo de la insulina. En primer lugar, el metabolismo de la insulina con respecto a los hidratos de carbono. La mayor parte del tiempo, el músculo no utiliza la glucosa como fuente de energía, sino los ácidos grasos. Esto se debe a que en reposo no hay permeabilidad del tejido muscular hacia la glucosa. Ahora bien, cuando existe actividad, esta permeabilidad aumenta, aún en la ausencia de insulina. Es importante mencionar que durante la ingesta de comida o minutos después de ella, la glucosa en sangre aumenta, lo que en respuesta genera más insulina. Esto se traduce en un aumento de la permeabilidad del músculo ante la glucosa. Además, también es de hacer notar que durante los periodos de reposo, cuando se excede esta producción de glucosa, esta se almacena en forma de glucógeno, el cual se utilizará luego para los periodos de alta intensidad de utilización energética. Es de hacer notar que, en cuanto al hígado, la insulina favorece el proceso de captación, almacenamiento y utilización de la glucosa. Esto ocurre a través de un proceso que se manifiesta en etapas de manera simultánea. La primera de ellas es que la insulina inactiva la acción de la enzima fosforilasa hepática, la cual es la que se encarga de degradar el glucógeno en la glucosa, lo que impide que se manifieste el ya existente. Por su parte, también la insulina favorece la captación de glucosa por el hepatocito, lo que estimula la acción de la enzima glucoquinasa, que convierte la glucosa en glucosa fosforilada. Esta es el principal sustrato de la glucógeno sintetasa para formar el glucógeno hepático, que se almacena en el hígado en un porcentaje del 5 a 6%. Y por último, la insulina inhibe la gluconeogénesis, lo que facilita que la glucosa en exceso sea convertido en ácido graso, que posteriormente viajará a través de las lipoproteínas por la sangre hacia el tejido adiposo, para que éste sea convertido posteriormente en grasas. Ahora bien, cuando este proceso deja de ocurrir es cuando estamos en los periodos entre las comidas, ya que la insulina disminuye y por consecuencia de esto el proceso anterior no se puede realizar y el hígado libera glucosa. Durante todo ese tiempo,
Los únicos tejidos que son permeables a la glucosa en ausencia de insulina son los pertenecientes al sistema nervioso central. Metabolismo de la insulina con respecto a los lípidos. La insulina favorece la síntesis y depósito de lípidos, y esto lo hace de la siguiente forma. La síntesis es porque acelera el transporte de la glucosa a los hepatocitos, almacenándolos en forma de glucógeno hasta un 5 o 6% de la masa hepática. Cuando ésta se excede, se inhibe la síntesis de glucógeno y se convierte el exceso de la glucosa en triglicéridos, los cuales viajarán por medio de las lipoproteínas hacia los capilares sanguíneos, en donde la insulina activará la enzima lipoproteína lipasa, la cual se encargará de convertir estos triglicéridos en ácidos grasos, que es la forma esencial e indispensable de cómo se procesan las grasas por el tejido adiposo. Y luego dentro de esto que ya se ha absorbido, esto se convertirá de nuevo en triglicéridos, que es la forma en la que generalmente ellos se almacenan. A su vez, en cuanto al depósito, la insulina inhibe la acción de la enzima lipasa, la cual procesa la hidrólisis del tejido adiposo para liberar y generar ácidos grasos. Esta también fomenta el transporte de la glucosa hacia las células adiposas. La utilización de esta glucosa generará grandes cantidades de alfa-glicerofosfato, que suministrará el glicerol, que se unirá a los ácidos grasos para formar los triglicéridos, que es la forma que adoptan los lípidos depositados. El déficit de insulina provoca la lipólisis de las grasas, ya que la enzima lipasa aumenta su actividad y esta liberará más ácidos grasos del tejido adiposo, mientras que al haber una menor producción de glicerofosfato también habrá una menor producción de triglicéridos. La presencia de los ácidos grasos y la ausencia de la insulina activará la vía de la carnitina, la cual transporta los ácidos grasos hacia la mitocondria, y estos se convierten en acetilcoenzima A. Posteriormente, estos se condensan y se convierten en ácido acetoacético, el cual por la falta de insulina no es metabolizable por los tejidos periféricos, por lo que este se convertirá en cuerpo cetónico, beta-hidroxibutarato y cetona, y el aumento de estos es conocido como cetosis, por lo que así culmina el proceso del metabolismo de la insulina en los lípidos. Con el metabolismo de la insulina a nivel proteico es de hacer notar que la insulina estimula los ribosomas. Esto quiere decir que al disminuir la producción de insulina también disminuye la producción de proteínas. Esta hormona inhibe la acción del catabolismo de las proteínas a nivel muscular, y además, como a nivel hepático deprime la gluconeogénesis, esta conserva los aminoácidos, que son el principal sustrato de este proceso, por lo que se puede decir que en el metabolismo de las proteínas la insulina juega un rol fundamental, ya que conserva la masa proteica. Muchas gracias. Soy de la sección 1031 de fisiología y les voy a hablar sobre las glándulas salivales. Entendemos por glándulas salivales como la agrupación de células que tienen como función el producir y secretar su contenido. En este caso el contenido es la saliva, como ya bien he dicho, es glándulas salivales. En las generalidades tenemos que estas glándulas son exocrinas, su tipo de secreción es merocrina y se encargan de producir y secretar la saliva. Esta saliva, como bien ya sabemos, tiene un rol protector, por lo tanto tiene un rol muy importante a la hora de proteger lo que es la mucosa bucal. Tiene que ver también con la formación del bulo alimenticio, y consisten en 3 pares de glándulas mayores y múltiples glándulas menores que están repartidas por toda la superficie bucal. En la estructura histológica tenemos el parénquima glandular, que está constituido por tejido epitelial. La unidad mínima del parénquima glandular salival, que es el del que les estoy hablando, se denomina cialona. Estos son de origen ectodérmico y están representados por acinos o adenómeros y un sistema ductal. En esta imagen podemos observar, tenemos los acinos o adenómeros, tienen una forma piramidal
Tenemos la primera porción del conducto llamado conducto intercalar y luego el conducto estriado. Y podemos observar también la luz del conducto, que es por donde pasa la secreción. Los acinos y adenómeros. Los acinos o adenómeros son agrupaciones de células secretoras, tienen un aspecto piramidal y según qué tipo de acino tienen una forma u otra. Su forma, como ya bien dije, es variable y estas tienen la función de producir y verter su secreción a su cara apical, o sea, la luz del conducto. Tenemos diferentes tipos de acinos que se organizan según su tipo de secreción. Tenemos los acinos serosos. Estos son más pequeños, esferoidales, y están constituidos por células serosas. Estos producen una secreción líquida que está constituida mayormente por glucoproteínas. Sus núcleos son esféricos, lo podemos ver aquí en la imagen que tenemos a la derecha. También tenemos los acinos mucosos. Estos son más voluminosos, son más grandes que los anteriores y con frecuencia tienen una morfología tubular. Una morfología tubular. Las vesículas de secreción se desplazan hacia el núcleo y estos se observan de forma aplanado. Es el que estamos viendo por abajo. A ver, un momento. Serían estos de aquí. Como ven, sus núcleos son aplanados. También tenemos los acinos mixtos. Ya como bien se pueden hacer una idea, estos acinos son la combinación de ambos. Se trata de y es la combinación de acinos serosos como acinos mucosos. Por eso el nombre de acinos mixtos. Los adenómeros que constituyen los acinos mixtos siempre se encuentran rodeados por una lámina basal. Y dentro de esta lámina basal encontramos unas células mioepiteliales, que estas células mioepiteliales las encontramos en todos estos tipos de acinos, que son los que se encargan, ayudan a ellos al contraerse, ayudan a que se produzca la secreción en dichas glándulas, en dichos acinos, perdón. Ahora tenemos el sistema ductal. El sistema ductal en las glándulas mayores está formado por una cierta cantidad de acinos y sus conductos excretores se unen para formar un conducto de mayor calibre. Estos conductos dentro del lobulillo se denominan conductos intralobulillares, pudiendo ser intercalares o estriados. Y los conductos fuera del lobulillo son llamados conductos excretores terminales o colectores. Y estos, a medida que concluyen, se van uniendo, se van fusionando y su unión origina el conducto excretor principal. Tenemos en las glándulas menores un tipo de sistema ductal y en la subdivisión de los lobulillos no siempre es completa. Puede estar a la mitad distinguiéndose conductos intra y extralobulillares. También tenemos que los conductos intercalares se originan a partir de cada acino. Estos son de calibre pequeño y están comprimidos por las unidades secretoras. Son largos en las glándulas de secreción de las glándulas serosas, en las unidades secretoras. Son largos en las glándulas de la secreción serosa y en las glándulas mucosas son un poco menos desarrollados. Tenemos que los conductos estriados son de un mayor calibre y de una luz más amplia. Están revestidos por un epitelio cilíndrico de núcleo redondo central. En cambio, en los conductos excretores o colectores se inician en conductos interlobulillares que corren por los tabiques que separan los lobulillos. Estos están revestidos por un epitelio cilíndrico simple, con rel abundante en la región supranuclear. En la clasificación de las glándulas salivales tenemos las glándulas menores. Estas glándulas salivales menores están situadas en las partes de la boca, como ya bien había dicho antes en generalidades, están repartidas por toda la boca y de acuerdo a su situación, de acuerdo a cómo están dispuestas en la boca, se denominan con los siguientes nombres. Glándulas labiales, si se encuentran en los labios, vayan por la zona vestibular de los labios. Glándulas bucales de la boca, glándulas palatinas en la región palatina de la boca y las glándulas linguales por debajo de la lengua. Voy a proceder a definirles cada una de ellas. En el caso de las labiales, estas forman un plano en la región labial que se encuentra en la mucosa y la capa muscular de ambos labios. Estas se hallan juntas, se hallan apretadas unas a otras. Las glándulas bucales se encuentran en el espesor del músculo buccinador
por fuera del mismo y sus conductos perforan el músculo y se abren al vestíbulo. Estas glándulas se encuentran en la vecindad del conducto parotidio y por esta razón se denominan molares. También tenemos las glándulas palatinas. Se encuentran situadas en la bóveda palatina a ambos lados de la línea media entre la mucosa y el periósteo. Y estas alcanzan su máximo desarrollo es en la parte posterior donde forman una masa continua y espesa. También tenemos las glándulas linguales. Se encuentran en el espesor de la lengua agrupada topográficamente en la proximidad de las papilas valladas y foliadas, en la parte posterior de los bordes de la lengua y el ápice o vértice lingual. Con respecto a las glándulas mayores tenemos la glándula parótida, que es la más voluminosa, se encuentra situada por detrás de la rama mandibular y esta se encuentra también por delante del músculo esternocleidomastoideo. Estas son de un color grisáceo, pesando aproximadamente 25 gramos. Su irrigación e inervación, su irrigación principalmente es por las ramas directas de la carótida externa y ramas de la aurícula posterior y de la transversa de la cara. Y su inervación procede del nervio auriculotemporal y del plexo cervical por intermedio de la rama auricular y las ramas simpáticas que acompañan a las arterias parotidias. El conducto parotidio. Este se encarga de llevar la saliva de la parótida a la boca y tiene una longitud de 4 centímetros aproximadamente y un grosor de 3 centímetros, pero es aplanada. El conducto se abre en la boca enfrente del cuello del primero o segundo molar del maxilar. Ahora, la glándula submandibular. Esta se encuentra situada en la región suprayoidea, en una región que se encuentra comprendida entre la mandíbula, por fuera de la mandíbula y los músculos suprayoideos. La glándula está contenida en la célula submandibular. Y esta es una glándula mixta constituida tanto por acinos serosos como mucosos, que son los acinos o adenómeros que ya les había explicado anteriormente. Estos, sin embargo, se encuentran separados por tejido conjuntivo. La irrigación e inervación. La irrigación e inervación de la glándula submandibular. Esta se encuentra irrigada por arterias procedentes de la fascia y se encuentran irrigadas por arterias que son procedentes de la facial y la submentoniana. Además está inervada por los nervios parasimpáticos que proceden del lingual y estos se anastomosan con la cuerda del tímpano, que también derivan del ganglio submaxilar. Asimismo, esta también recibe ramas simpáticas que rodean las arterias de la glándula. Ahora, la glándula sublingual se encuentra situada en el piso de la boca, por debajo de la mucosa y por dentro del cuerpo maxilar. Además, esta es de las más pequeñas de las glándulas salivales, midiendo aproximadamente unos 3 centímetros. Tiene forma elipsoidal y está aplanada verticalmente. Su irrigación e inervación es la siguiente. Su irrigación, esta recibe arterias de la sublingual y de la submentoniana. Y en sus capilares nacen venas que van a la narina. Su inervación, en todo caso, es por la parasimpática del lingual en la cuerda del tímpano. Esta simpática entra a la glándula acompañada de arterias, o sea, es un paquete vascular, básicamente. Aquí podemos ver en esta imagen las diferentes glándulas, así como también los conductos excretores. Podemos ver identificado por el número 1 la glándula parótida, por el número 2 la glándula submaxilar, la podemos ver ahí perfectamente debajo de la mandíbula, y la tercera la glándula sublingual. También podemos ver el conducto de Wharton, que pertenece a la glándula submaxilar, y al conducto de Stennon, que pertenece a la glándula parótida. Muchas gracias. Secreción salival. Las glándulas salivales se encuentran en la cavidad oral y pueden clasificarse como glándulas microscópicas, las cuales están situadas en la mucosa oral y que se denominan en la base su localización palatinas, linguales, bucales y labiales. Las glándulas macroscópicas, que son parótida, la submandibular y la sublingual, cada una de ellas participa en la producción
de saliva en porcentajes diferentes en condiciones basadas en la submandibular es responsable del 70% de secreción, la parótida del 25% y la sublingual del 5% restante. La estructura histológica básica es el acino. Las células acinares son las células secretoras agrupadas en una estructura esférica que liberan su contenido hacia el centro del acino, y un segundo tipo de células, las células de los conductos o células ductales, que forman un tubo o un conducto a través del que se produce la salida de la secreción al exterior. Las células acinares pueden ser dos tipos: cerosas, que secretan un líquido o fluido, o mucosas, que secretan una saliva más espesa, rica en mucinas. La proporción de las células cerosas y mucosas varían en las diferentes glándulas salivales, y cada glándula secreta una saliva que refleja la proporción de los dos tipos de células que se encuentran en sus acinos. El estudio de la saliva es un fluido claro formado por una solución acuosa. La cantidad se forma de 1 a 1.5 litros al día. El ritmo de secreción varía desde el 0.1 mililitros por minuto hasta los 7 mililitros por minuto. La composición, el 99% es agua con electrolitos, sodio, potasio, calcio, cloruro, bicarbonato, etc., con una concentración similar a la del plasma y el origen de acino, y que posteriormente se ve modificada al atravesar los conductos. Esta concentración se modifica más o menos dependiendo del ritmo de secreción. Otros de los solutos presentes es la enzima A-amilasa o pileatina, enzima glucolítica que ataca los enlaces A de 1 al 4 de los carbohidratos. Además, también están presentes las sustancias de defensa y protección frente a infecciones como la lisozima, tiocianato e inmunoglobina A. Es una solución hipotónica que tiene un pH en condiciones basales de 6 a 7 y que aumenta el flujo, se alcaliniza ligeramente. Sus funciones son lubricar las estructuras y el alimento, disuelve y lava las papilas gustativas, diluye y neutraliza líquidos y toxinas. Tiene una función antibacteriana y desinfectante. Su función digestiva afecta a la degradación inicial de glúcidos y en pequeña proporción a los lípidos por la existencia de la lipasa lingual. El control de la regulación es efectuado por el sistema nervioso autónomo a través de los reflejos salivales. Estos reflejos pueden ser de dos tipos: reflejos incondicionales. Tienen una fase bucal de la regulación. La presencia de alimentos en el interior de la boca estimula los quimiorreceptores. Esta información sensorial alcanza las neuronas del centro salival, que envían órdenes eferentes a las glándulas, incrementando la secreción. Y las de reflejos condicionales tienen una fase cefálica de la regulación. Otros estímulos sensoriales, como pueden ser la olfacción de alimentos, la visión, el sonido o el simple recuerdo de alimentos, actúa como estímulo sobre el centro salival, incrementando la secreción glandular. Enzimas salivales. En los humanos, la digestión comienza en la cavidad oral, donde los alimentos son masticados y degradados por enzimas contenidas en la secreción de la saliva. Parte de estas enzimas tienen una función antimicrobiana y otra parte se destina a promover la degradación de los componentes alimenticios, volviéndolos más adecuados a la absorción intestinal. La lipasa. La lipasa es importante para la digestión de la grasa, de la leche. La lipasa lingual se secreta por las glándulas de von Eber, localizadas en la zona dorsal de la lengua. El pH óptimo de esta enzima es 4, por lo que sigue actuando en el amilasa. Entre las enzimas salivales, la más abundante es la alfa-amilasa, que contribuye con un 20 a 30% de las proteínas totales de la saliva y es responsable de la digestión inicial del almidón, transformándolo en dextrina, maltosa y glucosa. Este tipo de enzimas se destinan a promover la degradación de los componentes alimentarios, volviéndolos adecuados para la absorción intestinal. Alrededor de un 80% de la amilasa es sintetizada en la glándula parótida y el restante en la submucina, enzima proteasa que desintegra la estructura glicoproteica del mucus y debilita su función como barrera por la pérdida gradual de su viscosidad, lo cual aumenta la retrodifusión del ion hidrógeno y la capacidad de la bacteria para desplazarse en la mucosa gástrica. Por ello es considerado un factor de mantenimiento, ya que le permite a la bacteria colonizar y persistir en la mucosa del estómago. Los iones salivales.
La saliva contiene grandes cantidades de iones de potasio y bicarbonato. La secreción de la glándula submandibular, una glándula compuesta, contiene acinos y productos salivales. La secreción salival se produce en dos fases. En la primera intervienen los acinos y en la segunda los conductos salivales. Los acinos producen una secreción primaria que contiene pitialina, mucina o ambas sustancias. Cuando la secreción primaria fluye por los conductos, se establecen dos procesos de transporte activo que modifican en gran medida la composición iónica de la saliva. En primer lugar, se produce una reabsorción activa de iones de sodio a lo largo de todo el conducto salival y al mismo tiempo se secretan activamente iones de potasio que se intercambian por los iones de sodio. De esta forma, se reduce mucho la concentración salival de iones de sodio, al tiempo que aumenta la de potasio. La reabsorción de sodio supera la secreción de potasio, por lo que por los conductos salivales se crea una negatividad alrededor del 70 mb. Esto facilita la reabsorción pasiva de iones de cloruro. Las concentraciones salivales de iones de cloruro descienden mucho para acoplarse a las bajas concentraciones de iones de sodio. En segundo lugar, el epitelio ductal secreta iones de bicarbonato hacia la luz del conducto. Esto se debe a un intercambio pasivo de bicarbonato por cloruro. El resultado neto de estos transportes es que las concentraciones salivales de los iones de sodio y cloruro alcancen solo alrededor de 15. Cada uno es de la séptima y la décima parte de sus concentraciones plasmáticas. Durante la salivación máxima de las concentraciones iónicas cambian de manera considerable porque la velocidad de la formación de la secreción primaria por los acinos aumenta hasta 20 veces. Regulación de la secreción salival. Alimento, principal estímulo de la salivación. Los estímulos extraorales, vista, olfato, recuerdos, área del apetito del encéfalo en el hipotálamo anterior, áreas corticales de olfato y gusto, amígdala, de receptores en mucosa y en músculos masticatorios, parasimpático, núcleo salivales superior e inferior y en simpático, ganglio cervical superior.